Perfecto, ahora sí, ahora estamos en vivo y en directo. Señor, te damos muchas gracias una vez más por esta noche. Gracias por convocarnos en tu nombre. Gracias porque hoy vamos a tener una clase muy, pero muy especial, donde nos vamos a sentar al pie del monte, donde vos nos vas a hablar a través del sermón tan significativo que diste para tus discípulos. Te queremos rogar que nos des de la mejor atención, nos des descanso a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, y podamos estar sensibles a tu Espíritu Santo y podamos estar también atentos a tu palabra para poder seguir aprendiendo, para poder seguir creciendo, para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, lo último que Tenemos vimos. una cámara cerrada, pero no es por coso. Recuerden de mutearse, por favor. Lo último que vimos entonces fue la llamada a a los apóstoles. Recuerdan, Jesús se fue al monte a orar, a estar en comunión con el Padre y descendió de la montaña y reclutó a los 12 que iban a estar con él, a los que llamó apóstoles. Apóstoles significa enviado. Es una palabra griega que significa, apóstolos, que significa básicamente enviados. Eso es lo que es un apóstol, ¿sí? Hoy vemos muchos apóstoles que emergieron eh, desde estos últimos estas últimas décadas, pero tiene más que ver con jerarquía que con ministerio. Pero no vamos a hablar de eso, simplemente lo menciono porque hoy uno escucha hablar de apóstoles o personas que se autodefinen apóstoles y en realidad apóstoles es hasta lo que nosotros creemos que es hasta el apóstol Pablo, el último apóstol, llamado por el Señor mismo, que tuvo un encuentro con el Señor, ¿sí? Pero no vamos a hablar del apostolado, simplemente que los llamó apóstoles para que, recuerden, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Recuerden esa dinámica. Una vez que los llamó, dice la escritura, Mateo, que los llamó aparte, los dirigió hacia la montaña, esta montaña que está cerca del mar de Galilea, que digo bien, donde va a pronunciar el sermón por excelencia, el tratado más importante desde el punto de vista espiritual, teológico, moral, cargado de espiritualidad. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Para la humanidad? No, para los ciudadanos del reino. En este caso son los discípulos. Ustedes van a encontrar en Lucas, porque Mateo del 5 al 7 no se van a olvidar nunca. Mateo del 5 al 7 es todo el sermón en el monte. Y Lucas tiene desde el capítulo 6 y es mucho más breve, es mucho más breve. Y menciona cuatro, por ejemplo, bienaventuranzas, nada más. Entonces, la basamos básicamente perdón la redundancia, lo basamos de Mateo del 5 al 7. Ustedes van a recordar siempre, Mateo 5 al 7 son las bienaventuranzas, son el sermón en el monte, perdón, que incluye las bienaventuranzas. Este grupo, este discurso, este primer discurso extenso de Jesús, pertenece al grupo de los cinco de Mateo. ¿Se acuerda que dijimos cuando hablamos de la estructura de Mateo que tenía cinco grupos de discurso y de enseñanzas? Este que tiene que ver, estos que son el sermón en el monte. Después tiene otro, que es el discurso misionero en Mateo 10. El tercero es un grupo de siete parábolas que empieza en el capítulo 13. El cuarto indica una dinámica sobre el perdón y la unidad. Y el quinto, del 23 al 25, de acontecimientos finales, sobre el tiempo final. ¿Recuerdan lo que dijimos acerca de esta estructura de los cinco discursos, de las cinco enseñanzas? ¿Qué simbolizaban para los judíos? La Torá, ¿no es cierto? El Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Bueno,
Les recomendé un libro que es muy bueno, que es Contracultura Cristiana de John Stott. No sé si lo habrán conseguido, pero si lo pueden conseguir, es muy, pero muy, muy bueno. Entonces, bueno, Mateo hace referencia que es desde la montaña y Lucas hace referencia mencionando que es desde el llano. Del llano. Ahora, ahora, ¿vieron que hay como una especie de contradicción muchas veces en los relatos? Porque dijimos que vieron que eran miradas, perspectivas Diferente. diferentes y que no era que promovía en realidad la unidad, el relato, no la... ¿se acuerdan cómo era la palabra? Ujú, Uniformidad, ¿no? Entonces, da a entender Lucas que es desde el llano, pero Mateo pone énfasis en la montaña. Ahora, es probable, es posible que dentro de la misma montaña haya lugares planos y llanos en la misma montaña. Con lo cual, puede decir que fue al pie de la montaña o fue en el medio de la montaña en un llano. ¿Qué cambia? No cambia nada. absolutamente nada porque no se altera lo esencial, que es el sermón. Yo me inclino por en la montaña, básicamente, porque además hay como un paralelismo entre el Sinaí, las leyes dadas en el Sinaí, ¿se acuerdan? Las leyes dadas por Moisés, y Ujú, este tremendo sermón, esta tremenda enseñanza que va a dar Jesús también en esta otra montaña. Y hay un simbolismo muy fuerte, muy importante con la ley, y Jesús la va a mencionar, lo va a mencionar. Y lo que Jesús viene a establecer, las leyes, pero las leyes de un reino que es el reino de los cielos. Bueno, eh, dice Lucas 6:17, y descendió con ellos, 6:17, Lucas, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano con sus discípulos y una gran multitud. ujú. Mateo dice que dejó a la multitud y se fue con los discípulos a la montaña. Acá hay como una especie de contradicción también. Pero, da a entender Lucas que también en algún momento deja a la multitud para irse con ellos aparte. Es como que Jesús le quita el cuerpo al gentío, a la multitud, para estar con ellos, para tener un tiempo de intimidad, nada más y nada menos para expresarles, para enseñarles acerca del sermón, de este gran sermón. Entonces, dijimos que el Sermón en el Monte es como la constitución de un país, así es el Sermón del Monte para los ciudadanos del reino. Comienza con las ocho bienaventuranzas, no son nueve, son ocho. Las últimas dos, algunos la leen como separadas, pero están incluidas. Ahora vamos a ir paso a paso y acá confirmo una vez lo que dice el relato de Mateo. Viendo a la multitud, subió al monte y con él sus discípulos. Yo por mucho tiempo creí que Jesús le hablaba a la multitud. No sé, ¿les pasó a ustedes? Sobre todo viendo las películas, vieron que nosotros vemos las películas, La Pasión, y en realidad tampoco tenemos que pensar que eran los 12, porque cuando habla de discípulos, ¿de quién está hablando también? Recuerdan que están los otros comisionados, los 70, los que van a salir de dos en dos. Entonces podemos pensar que no solamente estaban los 12, sino que además los 70. Y como dije el otro día, Pablo menciona que Jesús se apareció a más de 500 personas, que eran discípulos, seguidores. Lo que pasa es que los evangelios ponen mucho énfasis solamente en los 12. Bueno, bienaventuranza o bienaventurado es una forma de expresión muy judía. ¿Se acuerdan del Salmo 1 que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos? El profeta Isaías menciona
El bienaventurado. Menciona el libro de Ezequiel también menciona, hace énfasis, pone énfasis sobre lo bienaventurado que es el hombre. Frase que en realidad significa, en su esencia significa dichoso o feliz. Y algunas versiones mencionan como afortunado. Y el que leyó, y seguramente todos leímos las bienaventuranzas del Sermón del Monte, todos lo hemos leído en en algún momento, es como una contradicción, ¿no es cierto?, en el relato, porque son felices los que lloran, o Ujú. felices los que son perseguidos. Bueno, vamos a meternos ahora en la profundidad y también en la raíz de las palabras, porque a veces algunas palabras que nosotros entendemos como pobre, por ejemplo, para nuestra cultura, no es lo mismo que el pobre en la época de neotestamentaria. Macarios, con K, Macarios es el nombre para bienaventurado en griego, ¿no? Afortunado, supremamente bendecido, bien librado, bienaventurado, dichoso. Entonces comenzamos con la primer bienaventuranza, que son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza. Y déjeme decirles que es la más importante, porque esta bienaventuranza es el engranaje para poner en marcha toda la dinámica de las otras siete. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, el término para pobres acá en griego es interesante, es patojos, pero es petojos. Se lee patojos. ¿Y saben qué significa en realidad? Significa mendigo. En algunas traducciones aparece la palabra mendigo, no pobres. Peor, Ahora, bueno, no, pero para nosotros, pobre y mendigo es básicamente lo mismo. lo ¿Quién va a mismo, mendigar si no es pobre? ¿No es cierto? Para nuestra cultura, hablar de un mendigo es hablar de una persona pobre, pero no así en épocas de Jesús. La cultura judía no era lo mismo. En la cultura judía, los que mendigaban no necesariamente eran pobres. Y voy a explicarlo. Mire, cuando una persona estaba triste o angustiada, ¿qué hacía en la antigüedad? ¿Se acuerdan? Se echaba silicio sobre sí, ¿no es cierto? Sobre su cabeza, ceniza. Y se ponía unas ropas o harapientas o que raspaban, que eran ásperas, para sentir incomodidad y para demostrar justamente mendicidad. Y eso lo hacían los reyes, los nobles e incluso los pobres, los que tienen falta de recursos, digamos. Era un signo, una manera, una forma de expresión de, o de luto, ¿no? De demostrar que había una imperiosa necesidad de Dios o por Dios. Ese es el significado correcto de la palabra. Es aquella persona que entiende que imperiosamente necesita de Dios. No puede vivir, no puede respirar, no puede respirar. no puede hacer absolutamente nada sin Dios. Un Dios dependiente permanentemente. Para nosotros el pobre es el que no tiene plata, ¿no es cierto? Pero pobre en No, espíritu es aquel que muestra justamente ese signo de debilidad interior para tomar fuerzas del hacedor. Por ejemplo, un signo de mendicidad era renunciar a su estatus. Por eso mencioné que había reyes y había nobles que
practicaban eso cuando estaban en luto, o cuando estaban en angustia, o cuando estaban en pecado. Era una forma de demostrarle a Dios que necesitaban de Él. Una forma de mostrar justamente esa y humildad era renunciar a su estatus. Era renunciar Por eso se dice de Jesús que Él no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ponerle una persona que come un pancho en una panchería de bajo recurso y un millonario que come en la misma panchería. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el millonario se rebajó a comer un pancho en esa panchería, pudiendo comer cosas mejores tal vez. En cambio, la otra persona solo tiene ese recurso, no le alcanza para, ¿se entiende la idea? No le alcanza para otra cosa. En Belén, cuando nació Jesús, ¿nacieron otros niños? Claro que sí. Sí, Muchísimos otros niños en Jerusalén, alrededor, en Israel. ¿Cuál es la diferencia en el nacimiento del rey recién nacido y cualquier otro niño? Es que sacó su estatus de divinidad, se humilló, se rebajó a nuestra condición para vivir, a nacer y estar entre nosotros. Bueno. Mendicidad tiene que ver con eso, dejar el estatus y rebajarse para reconocer que no se es absolutamente nada sin Dios. Y como dije, entonces, esta es la primer bienaventuranza que es el engranaje para todo el resto. Dice la segunda, vamos con la segunda. 5:4, recuerden, Mateo 5 al 7, 5:4 es la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En realidad lo que Jesús les está diciendo o les está advirtiendo es lo que van a tener que pasar ellos, por lo que van a tener que pasar ellos. El cristianismo, el cristianismo, seguir a Cristo, tiene un costo, no es gratis. De hecho, los apóstoles pagaron ese precio. A todos nos gusta Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no recatamos en la segunda parte del versículo, que dice, y me seréis testigo. Y esa parte, me seréis testigo, ¿saben qué significa? Testigo significa mártir. Y todos los apóstoles fueron mártires. Murieron por la causa. Entonces, Jesús le está como de alguna manera diciendo, miren, bienaventurados los que lloran, porque lo que viene no es fácil, pero quédense tranquilos porque ellos recibirán consolación. La cultura del llanto para nuestra cultura, muchas veces, sobre todo para los hombres, es reprimida, ¿se dieron cuenta? ¿Qué nos decían muchos de nosotros los hombres, nuestros papás? Los hombres no lloran, vamos, no sea nena, no sea nena. El llanto es para las nenas, ¿no? Grave error, ¿no es cierto? Grave error. Reprimir el llanto no es bueno, es una emoción y es necesario, es absolutamente necesario llorar cuando se debe llorar. De hecho, el Señor lloró. Fue tan humano que lloró. Entonces, el Señor en Juan capítulo 17 les dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es como una contradicción, ¿no es cierto? Felices los que lloran, porque la gente cree que la felicidad es un estado de ánimo, y la verdad que la felicidad no tiene que ver con estados de ánimo.
La felicidad, en todo caso, y sobre todo en el cristianismo, es estar en el centro de la voluntad de Dios. Bueno, la vida en el ministerio incluye llanto, lágrimas, pero nada vale más la pena que servir al Señor. Vamos con la tercera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando hablamos, cuando uno escucha la palabra manso, qué es lo que primero se le viene en mente? Bueno, ¿Qué es lo que... Tranquilos, los tranquilos, los tranquilos, pasivos. Claro, pasivos, una persona, tranquilos, pasivos. claro, La persona. una persona tranquila, ¿no? Una persona tranquila. Bueno, déjeme decirle que no tiene nada que ver con manso. Es el manso bíblico, el manso del que Jesús habla. Manso, la palabra manso, no es, manso no es menso. Manso no es Manso no es una persona manipulable, manejable, débil, donde las personas hacen lo que quieren con esa persona. No tiene que ver con eso. Porque nosotros confundimos muchas veces las palabras con las personas. Manso no es sinónimo de debilidad. Lo que la Biblia dice del manso bíblico tiene que ver con, ¿vieron esos animales salvajes? Un caballo salvaje, por ejemplo. Pero cuando es domado y el jinete sube, lo monta, es sujeto a control. Cuando tiene las riendas, es sujeto a control. ¿Vieron que se vuelve manso? ¿Vieron esos animales que se Ujú, vuelven mansos? sí. Bueno, eso es el significado de la palabra manso en la escritura. Manso es una persona con carácter, pero sujeta a control. ¿A control de quién? A control de Dios. Manso no es una persona apocada, que dice lo que todos hace todo lo que la gente le dice, porque se somete, es así, porque. No, no, no. Manso es una persona con carácter, con principios, con convicciones, pero sujeta al control de Dios. La Biblia menciona a Moisés, número capítulo 12. Dice que no había hombre manso como Moisés sobre la tierra. Números capítulo 12. Pero Moisés había matado a un egipcio. Le metió una piña, lo mató. Lo que ocurre es que Moisés fue tratado Mm, por Dios en el desierto durante 40 años. Cuando él huye a Egipto, cuando él huye al desierto, perdón, de Egipto, que estaba en el palacio y mata a quienes sometían a sus hermanos, a los judíos, mata a un egipcio, se va al desierto y en esos 40 años en el desierto, Dios lo vuelve manso. Porque la escuela del desierto nos transforma. Y no hay nada mejor para aprender como la escuela del desierto. Es donde Dios trata con nosotros de una manera muy, pero muy especial. Bueno, porque para entrar a la tierra prometida se necesitaba Dios una persona mansa, sujeta a control, porque Él iba a llevar a aquellos que recibían la tierra por heredad. ¿No? Por eso, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos con la cuarta. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mm, Los justos, bienaventurados los justos. La justicia en la escritura es demasiado amplio, el término amplio es muy amplio para justo en la escritura. Podía significar hacia adentro rectitud, pero hacia afuera cambia la idea. La justicia de Dios implica su perfección, su integridad. Él es recto, pero desde acá, desde la tierra, desde acá abajo se ve como misericordia. Él es tan recto
que si cometimos un pecado, ¿cuál es, según la justicia de Dios, cuál es nuestra paga? La muerte. Claro, pero la justicia de Dios no cambia la ley. Por eso es que envió a Jesús, por eso es que envió a Cristo, para que por medio de él nosotros recibamos justificación. Bueno, hay muchísimo, muchísimo para hablar de la justicia, pero tenemos que seguir. La justicia se ve como equidad, pero equidad no es igualdad. El concepto de que todos somos iguales, que todos tenemos que ganar, por ejemplo, el mismo dinero, el mismo sueldo, pero bueno, la verdad es que no sería justicia, porque ¿quién se esfuerza? ¿Quién hace honor al mérito si eso ocurre? Por eso Jesús menciona la parábola de los talentos. No. Le voy a descontar 5 puntos a los que se olviden mutearse. ¿Ok? Bueno, 3. Bueno, si se enojan, 10. No, no, no. Por favor, mutense. La palabra en griego entonces, para justicia es dike, con K, dike, con tilde en la I, dike, que significa recto. Entonces sería, bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud. Hambre y sed por lo que es correcto, por lo que debe ser. Por eso Isaías en el capítulo 5 dice, ay, de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Esto comenzó en el principio, cuando el hombre se quiso independizar de Dios. Dios le dijo, no coman del árbol del huerto, del bien, de la ciencia del bien y del mal. Tienen todos los árboles para comer, todos, absolutamente todos. Déjenme a mí que yo administre lo que es el bien, porque si ustedes quieren administrar lo que es el bien y el mal, van a terminar en muerte. Hasta hoy, hasta hoy. Porque para algunas cosas, para algunas culturas, para ciertas personas, unas cosas son buenas y otras son malas. Pero eso es muy subjetivo y es muy cultural también. Pero desde que el hombre quiso ser el administrador de lo bueno y lo malo, tenemos los problemas que tenemos. Dios le dijo, ese problema, ese asunto, déjenmelo a mí, porque ustedes van a fracasar. Bueno, por eso Dios le tuvo que dar leyes, por eso tuvo que venir el Señor, por eso tuvo que venir Jesús, para reconciliarnos con el Padre. Bueno, los cristianos tenemos que ser amadores de la justicia. Tenemos que tener vocación por la justicia, por lo justo, por la rectitud. ¿Cuántos se indignan cuando un corrupto no va preso, por ejemplo? No en este país, porque acá no, en otros países. Acá no pasa. Es muy raro Sí, que pase eso acá. no, acá no. ¿Y cuánto nos alegramos, o por lo menos no es alegría, es alivio cuando alguien realmente paga sus consecuencias, como debe, ¿no? Vamos con la quinta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una palabra que a mí me gusta mucho, misericordia. ¿Alguien sabe lo que significa misericordia? ¿No? ¿No saben? ¿No contestan? No. No, no me sale. Es Me fácil, pero gusta, me gusta La esta. empatía de ahora. Voy a decir la definición que yo aprendí hace mucho, que me encanta. Dios pone su corazón en mi miseria. Miseria en mi cardio. En el cardio es corazón. Misericardio. Miseria. Dios pone su corazón en mi miseria. Tiene que ver, Compadecerse de los lamentos ajenos. claro, tiene que ver con eso. Es la persona compasiva, Ujú. Mm. pero por gracia divina.
Es aquel que tiene el corazón, bien digo, hacia la miseria. El que tiene el corazón hacia el sentir el sufrimiento del otro, de la otra persona. Nosotros pensamos que el misericordioso es el que ayuda, ¿no es cierto? Es la persona que ayuda. Pero la ¿Sabes? escritura levanta un poquito la vara. En realidad es aquel que tiene la motivación correcta de ayudar. Porque no todo el mundo que ayuda lo hace con buenos fines. Hablando de políticos, por ejemplo, ¿no? En épocas de campaña. Porque hay motivaciones falsas. Con lo Es cual, como doler. Dios no juzga el acto de lo que hacemos, sino la motivación con lo que hacemos. ¿Se acuerdan de Caín y Ujú. Abel cuando fueron a ofrendar al Señor? Dice que Dios miró a Caín y su ofrenda, pero después miró a Abel y a su ofrenda. O sea, lo primero que mira el Señor es el corazón, no lo que hacemos. Por eso es importante la motivación correcta. Entonces, misericordia es todo aquello que es capaz de sentir el dolor por otra persona en inferiores condiciones. Es Persona, compadecerse por el dolor ajeno. exactamente, exactamente. Bueno, entonces, manso es el que tiene carácter y renuncia a ese carácter. Misericordia es aquel que tiene recursos, pero renuncia a ellos para auxiliar a otros en inferiores condiciones. Y la razón principal de ser misericordiosos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Lo dice ahí, lo dice ahí. Alcanzar misericordia. Claro, claro. Alcanzar misericordia. Es decir, que nosotros, cuando somos misericordiosos, es como que estamos poniendo espiritualidad en el banco. ¿Vieron cuando uno hace depósitos en el banco y va creciendo con intereses? Bueno, entonces cuando nosotros necesitemos de la misericordia de Dios, Dios va a nuestra cuenta bancaria espiritual y dice, ah, hay reservas acá. Bien. Ujú. No está en la Biblia eso, ¿eh? Perdón, es una metáfora. Bien. Bueno, vamos con la número 6. Ya estamos en la número 6. Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Parece una bienaventuranza sencilla de entender, ¿no? Todos sabemos lo que es tener un corazón limpio, o tener un corazón Ujú. sucio, o dañado, o sano, o enfermo. Pero ¿qué dice el proverbista? ¿Se acuerdan? Lo conocemos casi de memoria este versículo. Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, ¿por qué? de él mana la vida. Claro. Pero para guardar el corazón lo que tenemos que guardar en realidad son los pensamientos, porque hay una conexión entre pensamiento, entre razón y emoción, ¿no es cierto? Las emociones y decisiones influyen directamente sobre la calidad de nuestra vida y nuestras acciones. Se asombrarían muchísimo en saber que hay mucha gente en las iglesias, mucha gente, en muchas iglesias, espiritualmente correctas, pero enfermas emocionalmente. Gente que está bien con Dios, pero no puede gestionar sus emociones. No ha aprendido a gestionar sus emociones. Mire, para entender un poquito mejor, yo les voy a enseñar algo que a mí me gusta y yo lo llevo a la práctica a veces para entender mejor
esta bienaventuranza, vamos a leerla de manera inversa. Miren, ¿cómo sería de manera inversa? Sería de esta forma. Infelices los de sucio corazón, porque ellos no verán a Dios. Y ahora lo vamos a articular con lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Que es, esto es, ah, esto es una bomba atómica. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es, eh, es revelador. Cuando uno ve a una persona que es amargada, que se queja por todo, que es negativa, vieron que no hay mucha gente, pero a veces hay gente en la familia, ¿no? En la iglesia, hay de ese tipo de gente. Hacen que sean realmente infelices, se tornan personas infelices. Vamos a aplicar ahora este versículo que leímos, pero de manera inversa, como hicimos con lo otro, con el anterior, con la bienaventuranza. En esto pensad, todo lo que es mentiroso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo desagradable, todo lo que es de mal nombre, si hay vicio o maldad alguna, si hay algo indigno de alabanza. Bueno, es todo lo contrario. Si un corazón se quiere contaminar, el terreno más fértil de la personalidad, ¿cuál es? Son los pensamientos, es la mente. El corazón es el receptor de lo que define nuestro carácter. Durante muchos años se enseñaban cosas que venían ligadas a la Iglesia Católica. Venían ligadas a la Iglesia Católica, es decir, este, que uno tenía que pensar más en el más allá que en el más acá, ¿no? Que tenía que estar pensando siempre en la eternidad y no, y la verdad es que eh, la vida en el reino es en la tierra y en el cielo, o sea, es la vida del reino. Y si Dios tiene el cielo como su trono y la tierra como el estrado de sus pies, nosotros tenemos que tener la mente y el corazón ligada al cielo, pero también acá en lo que pasa en la tierra. Por muchos años se enseñó más para el cielo que para la tierra. Pero gracias a Dios, que hoy hay institutos bíblicos, teológicos, que nos enseñan y nos preparan no solamente para el cielo, sino para la tierra, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, bueno, me estaba asustando. Amén. Amén, No pastor. queremos mutearnos para que no nos baje la nota, profe. Y sí, ya lo sé, no, sí, ya sé que acá hay mucha gente, sí, No sí, sabemos si hablar o no, pastor. sí, no, no. Pero bueno, nos enseñaron se enseñó de esa forma y la gente creció con esa mentalidad, con esa visión del cristianismo, como por ejemplo que el sufrimiento, que había que sufrir, ¿no? Que si no sufrís, no, 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 no sos un buen cristiano. Pues, hay que sufrir, hermano, hay que sufrir, la vida es dura, es sufrir vos, o sea. Sí, claro que para ahí todo tiene su tiempo, dice la escritura. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, hay tiempo para todo. Pero no es todo lloro, no es toda alegría. Tiene tiempos, tiene matices, tiene temporadas. De eso se trata la vida cristiana. Bueno, y los de limpio corazón verán a Dios. Me gusta, pero me gusta verlo de esta manera. Yo lo entiendo de esta manera y se lo voy a enseñar como yo lo aprendí. Ver a Dios no significa que cuando nos muramos vamos a ver a Dios. Significa que podemos ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Me va bien? Ahí está Dios en el asunto. ¿Me va mal? También está Dios en el asunto. ¿Me va más o menos? Ahí está Dios en el asunto. Dios está conmigo y en mí. 24/7.
toda la eternidad. Bueno, vamos, vamos, vamos. Y algo que me gusta recalcar, lo que dice el apóstol Pablo. Para el puro todo es puro. Los que quieren ver todo el tiempo fantasmas, demonios, ven en un vaso y dicen, un demonio acá, ¿sí? Bueno, no hay problema, pero para el puro todo es puro. Vamos, la número 7, ya estamos en la 7, la anteúltima. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, paz, para paz, la palabra griega es eirene. Y miren qué interesante, viene de dos palabras griegas, se unen en dos palabras griegas. Eiro, que significa unir, y eirenopois, que significa pacífico o pacificador. Viene el término de estas dos raíces. Paz, pollos, hacer. Es decir, no son eh, los pacificadores, digamos, los que verán a Dios, son los que unen la paz. Es decir, los que trabajan para la paz. Es decir, los que hacen algo para la paz. No los que se quedan sentados esperando tranquilo que venga la paz, que se establezca la paz. Es gente activa que promueve la paz. Porque muchas veces esperar la paz hace que ocurran otras cosas. Es decir, si yo a mi hijo, para tener paz en mi hogar, le tolero cualquier tipo de situación, va a ser una paz, pero una paz momentánea. Porque después vendrán tormentas, ¿no? Porque los chicos necesitan corrección. De niños piden, ya están pidiendo corrección. Imagínense los adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Levanten la mano. Sana, Señor, ahora, sana, sana, sana. Sana esos corazones. Aleluya, sana. Bueno, bienvenido al mundo de los adolescentes. Amo los adolescentes, pero son desafiantes, ¿sí o no? Y los chicos, los niños piden límites todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, si yo, por mantener la paz, dejo que ocurran ciertas cosas, lo que va a ocurrir va a ser una paz momentánea, pero tendré guerra, conflictos permanentemente. Entonces, bienaventurados los que hacen, los que promueven, los que unen la paz. El mundo, las naciones, velan por la paz, hacen tratados de paz, y al mismo tiempo hay una carrera armamentista, ¿no es cierto? Porque evidentemente la guerra es un gran negocio y es todo eh, tan contradictorio. Hasta le dieron el premio Nobel a una persona que se cansó de invadir Medio Oriente. Es una locura. Por eso los premios Nobel de la paz y dejan bastante que desear. Bueno, la verdadera paz es aquella que se obtiene en medio de la tormenta. El Irene es aquella que cuando todo está terriblemente mal, cuando la complicación viene en profundidad, nosotros podemos tener la paz que solamente el Señor da. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, Amén. la paz recuerden que también es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, y te pertenecen al fruto del Espíritu. No es algo que nosotros humanamente podamos generar o promover. Es algo que viene del Espíritu.
Porque lo más fácil para nosotros, para resolver conflictos, o por lo menos cuando estábamos en el mundo, no en el planeta Tierra, sino en el sistema, cuando se habla de mundo se habla de sistema, lo más fácil era resolverlo como a los golpes, a los gritos, ¿sí? Acá mando yo, ¿no es cierto? Pero muchas veces necesitamos del Espíritu Santo para que trabaje en nuestra mansedumbre, para que bajemos algunos decibeles y que con mucha paz podamos tratar ciertos temas que son bastante complejos. Bien, ¿cuántos conocen gente conflictiva? Así que le gusta el conflicto. ¿Cuántos? ¿Sí? Sí, hay. Varios. Sí. ¿Qué pasa? ¿Esa gente no tiene el Espíritu Santo? Estoy hablando de cristianos. Sí, tiene el Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol Santiago, el capítulo 4. Le está hablando a cristianos. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. ¡Uy, terrible! ¿Pero tan malos somos? Bueno, sí. Lo que ocurre es que en el cristiano, en el nacido de nuevo, en el nuevo nacimiento, cohabitan las dos naturalezas, recuerden, el viejo hombre y el nuevo. Y esa lucha interior se da permanentemente. Según la naturaleza que alimentemos es la que va a prevalecer. Por eso estamos esta noche estudiando las Escrituras y el Espíritu Santo que nos ministra, porque estamos alimentando al nuevo hombre o a la nueva mujer. ¿No es cierto? Bueno, la número 8, la bienaventuranza, la 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, mintiendo, no si es verdad, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, o como otra contradicción, ¿no es cierto? Afortunados, felices los que son perseguidos. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ahora, si nosotros escuchamos un sermón domingo por la mañana, afortunados por ser perseguidos, sería el tema del sermón y la predicación de un domingo, pero si es solo una predicación, y no nos moviliza ni siquiera a orar por la iglesia perseguida, la que realmente está sufriendo persecución, que déjeme decirle, es la mayor de la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta acá, este es el tiempo de mayor persecución de la iglesia. Pero si un sermón, un mensaje, un estudio sobre esto, sobre las iglesias perseguidas, sobre la persecución, no nos moviliza ni siquiera a orar, fue un tiempo, un día perdido. Fue una predicación estéril. Si ni siquiera pudimos orar por eso, por esta causa, hemos perdido, hemos perdido tiempo. Por eso les hablé de Hechos 1:8. Nos encanta. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, ¿no? Pero 8:1 1:8 dice eso. 8:1 de Hechos, 8:1, ¿saben qué dice? Que comienza la persecución.
y no va a parar hasta el año 300 y pico, con el edicto de Constantino. Algunas más fuertes, otras menos fuertes, otras más sistemáticas, otras menos. Pero comienza en 8.1 la persecución de la iglesia. Bueno, cuando pensamos en la iglesia primitiva, cómo fueron los comienzos, ellos no tenían templo, se reunían en casas, no tenían ni siquiera Biblia, no tenían internet, no tenían luz, no tenían calefacción, no tenían absolutamente, lo único que tenían era un fuego en el corazón por la palabra de Dios y querer compartirla. Es lo único que... y cuando más era perseguida, lo van a ver ustedes después en la historia de la iglesia, cuando es una materia. Cuando más era perseguida, más crecía la iglesia, más crecía y más crecía. Hasta que Nerón tuvo que empezar a... Diocleciano, bueno, pero, los prendía fuego como antorcha a los cristianos. Y eran víctimas de los leones en el circo romano. Sus tumbas eran los vientres de los leones. Y después pasaron a las catacumbas, porque eran perseguidos, el único lugar donde podían adorar al Señor y tener un tiempo con el Señor. Y cuando pensamos en todo eso, y algunas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque me miraron mal, no me saludaron, ¿no? Qué lejos que estamos de una realidad y del precio que pagaron los primeros cristianos. Hablando de iglesia perseguida, ¿ya se anotaron para el Congreso de Misiones? ¿Sí? Yo les Sí, ya cuento, estamos acá. soy accionista Bueno, por favor, no. Si no se anotaron y tienen la posibilidad de ir al Congreso de Misiones, anótense, por favor. Bueno, esto sería entonces el carácter, las bienaventuranzas, tiene que ver con el carácter de los ciudadanos del reino. Las 8 bienaventuranzas reflejan de alguna manera el carácter de los ciudadanos del reino. Ahora vamos a pasar a la influencia del reino, lo que tiene que ver con influir y lo que somos. 5:13 dice, sal y luz, dice el Señor. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartaron y la pisotearon como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No está diciendo el Señor que nosotros tenemos que ser sal o que tenemos que ser luz. ¿Se dieron cuenta? Porque muchas veces se predica que tenemos que ser sal, que Ujú. tenemos que ser luz. En realidad Él dice, ya lo son sal y son luz. El tema es cómo salamos y cómo iluminamos. En eso consiste el problema, no en otra cosa. Estas dos metáforas de Jesús son y eran vitales para la vida misma, para los seres vivos, para el ser humano. Piensen por un momento, hablando de la sal, en un hipotético caso. ¿Qué ocurriría si los océanos bajarían la densidad de la sal o se quedarían sin sal? ¿Qué ocurriría? Un desastre ecológico, un notable desastre ecológico, cambios drásticos en el ecosistema, en los ecosistemas marinos, en el clima global, porque la salinidad del agua marina es crucial para la densidad del agua, las corrientes oceánicas y la distribución del calor afectando el clima. Así, habría un cambio de clima drástico. Y muchos animales marinos, quiero decir, sufrirían
alteración en la cadena alimentaria. O sea, un caos, una catástrofe. Y si la luz solar fuera afectada, en el hipotético caso, ¿vieron cómo Dios sostiene el planeta? ¿Cómo Dios sostiene la creación? ¿Cómo creó al principio, pero sigue sosteniendo? Porque si solamente hubiera una alteración en la luz solar, las consecuencias serían catastróficas. Las plantas no podrían ejercer la fotosíntesis, o sea, faltaría oxígeno y alimento. Morirían las plantas y por ende la mayor parte de los seres humanos. Cuando el Señor menciona la sal y la luz, está hablando de algo imprescindible para la vida, pero es aún más, algo imprescindible para una sociedad. Yo creo firmemente, si no existieran iglesias en localidades, en ciudades, tal vez esas ciudades, esas comunidades dejarían de existir o entrarían en una perversión y en una corrupción terrible. Yo creo que hasta la iglesia más pequeña que ora, que hace su trabajo social, que aunque no se vea, afecta a la sociedad, porque no es inocente orar, no es poca cosa interceder. Probablemente eso haga que se sostengan ciertas sociedades, ciertas comunidades, sean contenidas espiritualmente hablando y no sean destruidas, no desaparezcan. Bueno, noten que el Señor además dice, sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Sal de la tierra daría a entender que está hablando de Israel, de la localidad. Es decir, ustedes tienen que influir, preservar este lugar, esta tierra. Y luz del mundo, luz a las naciones. Bueno, y es muy sabido de que la importancia que es la sal, que fue la sal para la preservación de los alimentos históricamente. No había heladera, no había freezer, ¿no es cierto? Bueno, de hecho ahora, muchos de los alimentos enlatados contienen sodio. Díganselo a los hipertensos, eso, por favor. Que dice que van a comer algo sano, comen algo enlatado, pero tiene sodio. No es bueno. Es lo que hace Preservación. para que, claro, la preservación de los alimentos, de hecho, los soldados romanos cobraban con sal, de ahí viene el término salario, porque era cara, ¿no es cierto? Bueno, por último, recuerden, la luz no habla, la luz brilla. Enseñanzas acerca de la ley. Dejamos ahora lo que es la influencia del reino. Ya vimos el carácter del reino con las bienaventuranzas y ahora vamos a pasar a lo que es la enseñanza. Jesús hace una enseñanza acerca de la ley. Dice 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Les advierto, a menos que su justicia supere a los dos maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca estarán en el reino de los cielos. Es decir, que la justicia nuestra tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esta afirmación de Jesús es importante porque incluso hoy hay gente que cree que la ley de Dios no está vigente, que cuando Jesús vino, bueno, sí, abolió la ley, no es vigente. Pero entonces, matar no sería un delito, mentir no sería un delito, el adulterio tampoco. Eso contempla la ley, ¿sí o no?
Bueno, ¿qué ocurría con la ley? La ley tenía que ver con cumplirla en el antiguo pacto, cumplirla para acercarse a Dios. Pero no resultó, porque dice, no hay justo ni aun uno. Y por eso es la razón que Dios envió a su Hijo. Ahora, el nuevo pacto es endógeno, es de adentro hacia afuera. La ley fría, la otra ley, era de afuera hacia adentro. Había que cumplirla. Ahora la llevamos adentro. Es endógeno, es de afuera, de adentro hacia afuera. Dijo el Señor que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de Dios agua de agua viva. viva. Y déjeme decirle algo más. No dijo que lo íbamos a sentir, dijo que iban a correr. ¿No es cierto? Bueno, por eso tuvo que venir Cristo para reconciliarnos con el Padre. Enseñanza acerca del enojo. Estoy en 5:21 ya. ¿Cuántos son fáciles de enojarse? Levanten la mano, arrepiéntanse, den, pidan perdón al Señor. Tranquilo, que es una emoción, tranquilos, es una emoción. Han oído a nuestros antepasados que se dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven a un tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Mm. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Bueno. La enseñanza del control del enojo y la santidad de las relaciones, ¿no? Porque el enojo va en escala, es un germen. Del enojo pasa a la ira, de la ira a la violencia, de la violencia probablemente al acto físico. Bueno, ¿se puede adorar a Dios y estar enojado con el hermano? Con el hermano, con el esposo, con el hijo. ¿Se puede? Bueno, sí se puede porque de hecho se hace. Y algunos de ustedes lo hacen. No se debe. No se debe. Bueno, lo importante es cómo ve el Señor esa actitud. Porque recuerden, Él no ve el acto de adoración. Lo primero que ve es el corazón nuestro. Enseñanza acerca del adulterio. 27 del 5. Han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo, tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Cuántas personas vieron ustedes en las iglesias? ¿Fueron a conocer alguna iglesia? ¿Sí? ¿Vieron que hacen confraternidades, retiro, ¿no? Nos encontramos, la familia. ¿Cuántas personas encontraron ustedes en las iglesias faltándole un ojo por esta causa? Ah, ninguna. ¿A cuántas personas aplaudiendo con un muñón, por ejemplo, porque se cortó la mano? ¿Vieron alguna vez? Ninguna. Ninguna. Claro. Porque lo que está utilizando aquí Jesús es un recurso retórico que es la hipérbole. Es una exageración para que se entienda mejor el concepto y la idea. Jesús emplea este tipo de cosas. Lo usa Vení, mirá. Juan también cuando dice que no cabrían en los libros de todo el mundo lo que hizo Jesús en el capítulo 21. Es una hipérbole. ¿Cuántos libros del mundo pueden entrar los hechos de Jesús? ¿Sí? Es un recurso que utiliza varias veces, Jesús lo va a utilizar varias veces
Y gracias a Dios que ninguno se quitó el ojo y ni se cortó la mano. Lo cierto que Jesús quiere enseñar es el valor de la integridad en la relación de pareja, porque uno puede estar presente en el cuerpo con su cónyuge, pero puede estar ausente con su mente. Se puede adulterar con el corazón, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a otra parte que está conectada, que es Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por caso de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, es interesante cómo el Señor destaca, al igual que la ley de Moisés, la importancia del matrimonio y la familia. El tema del divorcio en Israel y todavía en el mundo sigue siendo un tema complejo, ¿no? Por la falta de compromiso, de desamor, conflictos de pareja. Pero el Señor advierte que hay solo una sola causa, que justifica romper el vínculo matrimonial, y es el adulterio. Había dos corrientes rabínicas en época de Jesús, de dos rabinos, justamente, rabínica de dos rabinos. La escuela de Hillel, 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 y la otra de Shammai, la escuela de Shammai, la escuela rabínica de Shammai. Shammai. Hillel y Shammai. La primera, la de Hillel, era la más flexible en cuanto al divorcio. Permitía el divorcio por casi cualquier cosa. ¿Te servían la comida fría a la esposa? Carta de divorcio. ¿No te planchaba bien la ropa? Carta de divorcio. Vos le decías algo y no te hacía caso. Es como corresponde, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No, tranquilo. No, Tranquilo, tranquilo. No, no. No, no. Pero ocurría que la mujer era objeto de una cosificada y además objeto de humillaciones y de vejaciones. Era una cosa. Por eso vino Jesús. Entonces Jesús dice lo siguiente. Entonces Jesús, en la escuela de Shammai, se aferra a la enseñanza de Jesús. Solo, la única causa de divorcio es por contemplar la infidelidad. Lo que intenta Jesús hacer es que haya un llamado a la fidelidad y compromiso en la relación. Ahora, la iglesia cristiana contempla esto solamente que la persona puede divorciarse si hay actos de infidelidad, fornicación, lo que sea. Pero el tema es que hay otros casos también, como por ejemplo el castigo, o cuando el hombre le pega a la mujer, el abuso, el maltrato psicológico, físico. Me decía una persona los otros días, "Mm, ustedes los pastores no tienen que decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¿Perdón? ¿Perdón? Nos ocurrió una vez con Flo, cuando trabajamos con los matrimonios en San Isidro, tuvimos un caso. Si la mujer es golpeada, yo le tengo que decir que se vaya. Yo no puedo esperar a la... Esas mujeres están con riesgo de muerte. El soldado que huye sirve para otra batalla. Pero, ¿entienden lo que les quiero decir? Hay cosas complejas que la gente tiene que decirle, que tome la decisión. Muchas veces la mujer se ve presionada porque no tiene dónde vivir, por los hijos, por una cosa o por la otra, entonces, y otra cosa que se toma, ¿me dejan hacer un paréntesis? Gracias. Sé que yo sabía que me iban a dejar. A veces se toma Primera de Corintios capítulo 13 para el matrimonio. Y yo Dámelo.
lo veo en muchas ceremonias religiosas, que se toma primero de Corintios capítulo 13 para el matrimonio. Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. No, no, es un error eso. Primero capítulo 13 es para la vida. No, no, haceme caso. Haz así. Tocarlo, tú deja, tocarlo, tenerlo apretado. Pero si ya lo hice. No, pero tenerlo apretado. Bueno, voy anotando ya 5 puntos acá. Eh, Primera de Corintios capítulo 13 es para la vida eclesial. Está puesto entre los dones y los ministerios, no para el matrimonio. Para el matrimonio es Efesios, capítulo 5, versículo 33. La mujer, el hombre, ame a su esposa y el hombre respete a su marido, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos. Ustedes me detienen y yo tengo que seguir porque esto es largo, es muy largo. Vamos con la enseñanza acerca de los juramentos. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas los juramentos, debe cumplir con los juramentos que les haces al Señor. Pero yo digo, esto tiene que ver con la autoridad del Señor. No hagan juramento, no digas por el cielo porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad santa del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. El valor de la palabra, ¿no? Está hablando el Señor acá de algo muy importante, que se perdió. Se perdió nuestra cultura, se perdió el valor de la palabra. ¿Qué clase de sal o qué clase de luz seríamos cuando no cumplimos con lo que no dijimos? El consejo, entonces, es no prometer, no hablar de más. Vamos con la enseñanza acerca de la venganza. Esta parte, versículo 38 del capítulo 5, comienza a partir del versículo 38. Todos lo hemos aprendido de otra manera, de otra manera. Hoy lo van a aprender probablemente, digo probablemente, tal vez no, de una manera diferente. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Bueno, conocemos la ofensa de la bofetada, de pedir la túnica y de la segunda milla. La hemos leído, hemos escuchado predicaciones, ya la sabemos muy bien, ¿no? Es uno de los pasajes enigmáticos de la vida. Enigmático significa misterioso. La Biblia tiene varios pasajes así. Lo hemos aprendido de una manera, pero en realidad tiene otro sentido. Pues yo también lo aprendí de una manera y después descubrí que tiene otro sentido. Cuando empezás a leer y a entender la etimología de las palabras, te das cuenta que hay una vuelta de rosca. Entonces, poner la otra mejilla, dar la túnica, caminar la segunda milla, a veces ha traído consecuencias terribles para las personas. Jesús está tratando de enseñar que los que nos ofenden y nos lastiman y oprimen, que no tenemos que vengarnos de ellos, pero sí apela el Señor a una resistencia, escuchen esto, pues esto es muy importante, una resistencia no violenta, a cambiar el mal por bien o el patrón de venganza y la violencia de este mundo. En realidad Jesús está diciendo que ser un buen cristiano es ser el felpudo de los demás. Es de ser el trapo de piso de los demás, es de dejar basurearse, es dejar hacerse pasar por arriba. ¿Pueden pensar en un Jesús promoviendo la injusticia de alguna manera? ¿Lo pueden pensar? No resistas al malo parece ser una enseñanza de sumisión absoluta. A simple vista parece ser que los seguidores de Cristo deben ser personas derrotadas y sin voluntad.
Parece que el perfil del cristiano debe ser dócil, débil, fácil de engañar, y como que la vida cristiana consiste solamente en soportar cosas horribles, abusos, manipulaciones, que hagan lo que quieran con nosotros. Pero que cuando leemos realmente como corresponde este pasaje, nos damos cuenta que tiene un giro. Es totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos tal vez en otro momento. Jesús no fue eh, cómplice de la injusticia ni de la corrupción del momento, y por eso de alguna manera pateó el tablero del sistema religioso. De hecho, cuando va a la cruz no es simplemente en realidad no es un símbolo de debilidad de Jesús, es un símbolo de victoria, porque Jesús dice, nadie puede quitarme la vida, yo la entrego voluntariamente. La palabra que Jesús utiliza para resistir es en griego antistenai. Miren qué palabra interesante, antistenai. Es el término que se usaba para estar en contra, para resistirse, para sublevarse, la misma que se usa en Efesios. Cuando dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir antistenai. Ahora, la propuesta de Cristo acá, la propuesta del Señor acá, es resistir de una manera no violenta. Es como si dijera, no reaccionen violentamente al malo. Entonces, si alguien te da una bofetada, hay que ofrecer la otra mejilla. Pero el contexto histórico dice que las bofetadas se pegaban así, miren, de revés, ¿vieron? De revés, así. ¿Se ve bien ahí? De un revés, así, sobre la mejilla. La mano izquierda no se usaba, la mano izquierda no se usaba para esas cosas, se usaba para cuestiones higiénicas. Cuando el hombre, la mujer iba al baño, ¿se entiende? ¿No? ¿Se entiende, no? ¿Para qué? Bueno, para cuestiones higiénicas, sanitarias. Entonces se usaba la mano derecha. Cuando el hombre, la pelea era de igual a igual, se usaban los puños, se iban a los puños, al boxeo. Pero cuando era de humillar a la persona, de rebajarla, se utilizaba el cachetazo de revés. Jesús le dice, pongan la otra mejilla. ¿Por qué? Para mostrar más sumisión, más humillación, para decir, yo soy cristiano, hagan conmigo lo que quieran. No. Piensen en un momento lo difícil que era pegar una cachetada en este sentido, con el revés, en este sentido. Quedaba como ridículo la persona, quedaba incómoda. Era de alguna manera llevarla a la reflexión que lo que está haciendo no está bien. Y es lo mismo que pasa con el segundo ejemplo. Esas cachetadas se pegaban, siempre se pegaba de oficiales mayores a subalternos, de maridos a sus mujeres, o de padres a los hijos. Era como marcar terreno, ¿no es cierto? Acá está el que tiene poder. Pero Jesús le dice, pongan la otra mejilla, porque si ponen la otra mejilla le va a costar dar el cachetazo de revés. El segundo ejemplo tiene que ver con lo mismo. Dice, el que quiera quitarte la túnica, dale también la capa. Y la idea, el patrón se repite. La situación es la siguiente, una persona es llevada ante el tribunal y el juez lo encuentra culpable y lo condena a pagar una deuda entregando su túnica. Los más pobres de los más pobres no tenían con qué pagar. A veces tomaban préstamos y daban su ropa. Ahora, no era una exageración, era algo habitual. Los campesinos en Palestina, los más pobres, hacían eso. Solo podían ofrecer como garantía su ropa. La ley de Moisés prohibía esos préstamos porque eran extorsivos. Éxodo dice que si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía, se lo devolverán antes de la puesta del sol. Estas prácticas sucedían constantemente y los jueces de Israel miraban para otro lado. Jesús le dice algo insólito. ¿Qué le dice Jesús? Si te piden el abrigo, dale también tu ropa interior. Es decir, quédate literalmente desnudo ante el juez, ante los que te exigen tal cosa. ¿Por qué? Porque en el judaísmo ver una desnudez era una vergüenza, una afrenta. ¿Recuerdan Noé con los hijos? Ujú.
Entonces, no era solamente una vergüenza para la persona que se desnudaba, sino para la persona que lo exigía. Ponía en evidencia, una vez más, la injusticia de una sociedad codiciosa, y de falta de misericordia. La desnudez no solo desenmascara la corrupción del sistema, sino que ofrece la posibilidad de reflexionar. Se invierten los roles, el denunciado se convierte en el que denuncia y pone en evidencia al prestamista, al juez y a toda la sociedad. Caminar la segunda milla tiene que ver con lo mismo. Los soldados romanos obligaban a los pueblos sometidos a llevar cargas. 40 kilos pesaba su equipaje. Entonces ellos podían tomar a un ciudadano y hacerle llevar una milla, 1 kilómetro, es su equipaje. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? Llevando la cruz de Jesús. ¿Qué hicieron? Vení, Sí, vos llevá la cruz. Ni mu, dijo, llevó, ¿no es cierto? Bueno, Jesús dice, doblemos la apuesta. ¿Por qué? Porque si un soldado romano se extralimitaba de esa ley, era penado. Porque el imperio no quería que haya abusos en este sentido, porque la población se podía sublevar. Llega un momento que se harta. Si había uno de los celotes, como Simón, un discípulo de Jesús, uno de los celotes, esperaría el momento en que el soldado esté distraído para acuchillarlo, para matarlo. Entonces, eso es lo que no quería el imperio. Cuando Jesús dice, lleven la segunda milla, lo pone en jaque al soldado, lo pone en un aprieto y lo ayuda a reflexionar acerca de su exceso. Es decir, lo que dice Jesús es, promuevan la resistencia no violenta. Estos tres ejemplos ponen en práctica cosas cotidianas que ocurrían, eran aceptadas, pero nosotros en realidad deberíamos pensar qué haríamos nosotros en a este tipo de situaciones. Obvio que no nos van a pedir que llevemos la carga de un soldado 1 kilómetro más, o 1 kilómetro, quiero decir. No nos van a pedir la túnica. Probablemente algún bofetazo recibamos en algún momento, pero no pongan la otra mejilla, pues yo vi una vez un pastor que hizo eso y le fue mal. No es recomendable. Pero eso se implementó. Se implementó en Estados Unidos. El ejemplo más famoso es la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Fue una chispa que encendió el fuego. eh, una mujer, el fuego para terminar con la discriminación racial, ¿no es cierto? Una mujer llamada Rosa Parks, una afroamericana, no le cedió el asiento en un transporte público a un hombre blanco y la metieron presa, fue presa. Entonces, en resistencia no violenta, un hombre llamado Martin Luther King Jr. promovió a la población no tomar más transporte público por más de 380 días, más de un año. Cuando se dieron cuenta la pérdida que ocasionó, las pérdidas económicas que ocasionó, tuvieron que dar marcha atrás, perdieron tanto dinero, derogaron la segregación en los micros, y este fue el comienzo de una serie de reformas que llevaría a la ley de los derechos civiles en 1964. Un verdadero ejemplo de resistencia sin violencia. Dicho esto, nosotros hasta acá pensábamos que tendríamos que ser objeto del oprobio, de la vergüenza, ¿sí o no? Todo el tiempo. Pero no podemos pensar en un Jesús que promueve la injusticia. Recuerden que él pateó el tablero del sistema religioso, él le dijo zorra a un rey llamado Herodes Antipas. Muy bien. Seguimos. Enseñanza acerca de amar a los enemigos.
Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo aman a quien los ama, ¿qué recompensa hay en ello? ¿En qué se diferencian a los paganos? Porque los paganos hacen exactamente lo mismo. Vieron que el Sermón del Monte desafía a cosas humanamente, quiero decir, casi imposibles, ¿no? Porque es difícil amar al vecino, que ni siquiera nos saluda y que nos pone la basura de él, nos pone en el cesto nuestro, o pone la música a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hacen fiestas, ¿no? Y tenemos que trabajar. Es difícil, ¿sí o no? Amén. Es muy fácil amar a lo que nos aman, es muy fácil. Pero el mandamiento es amar incluso a nuestros enemigos. Porque no hay diferencia, no hay influencia de reino y no hay identidad de reino si hacemos los mismos que hacen los paganos. Si hacemos lo mismo que hacen las personas comunes y corrientes, que no tienen a Cristo en su corazón. Capítulo 6: limosna, oración y ayuno. Limosna, oración y ayuno. Tengan cuidado, dice el Señor, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas, en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Te digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando les des a alguien para que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, tanto la limosna o el dar, no me gusta la palabra limosna, tengo cosas con... Bueno, el dar, la oración y el ayuno, dice el Señor, que son cosas que deben hacerse en secreto para que su recompensa sea, ¿dónde? En público. Ese es el principio, hacerlo en secreto para que después sea recompensado en público. Bueno, algunos han tomado esto como para decir, bueno, nosotros que damos de comer a gente en situación de calle, no tenemos que publicarlo en las redes sociales. No, 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 pero eso no tiene nada que ver con eso. O sea, si la iglesia no se da a conocer, si la iglesia pasa desapercibida, ¿quién conoce la iglesia? O sea, uno no es para que la gente vea lo bueno que somos, es para que vea a la gente cómo se expresa Jesús a través de nosotros, que es diferente. ¿No es cierto? Enseñanza acerca del dinero y las posesiones, estoy en el 6:19. No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, dice el Señor, allí estarán también los deseos de tu corazón. Nadie puede servir a dos señores o a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Bueno, es una enseñanza profunda, muy profunda, acerca de aferrarse a las riquezas, por un lado, de no aferrarse a las riquezas, quiero decir, bien por un lado, pero también un antídoto contra el afán y la ansiedad, ¿no es cierto? Porque después dice el Señor, si da de comer a las aves, ¿cómo no va a suministrar y a proveer para nosotros, sus hijos? Depresión es exceso de pasado, ansiedad es exceso de futuro. Recomiendo un libro acá también, que es muy bueno, me encanta, y es un autor que a mí me gusta mucho, se llama Aligere su equipaje, que habla justamente de estas cosas.
Vamos con no juzgar a los demás. No juzgar para no ser juzgados. Dice Jesús, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando vos tenés un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando vos no podés ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Es como un principio de siempre y cosecha, ¿no? Nosotros tenemos un mecanismo mental. A ver si me siguen con esta idea. Nosotros tenemos como un esquema mental. Nosotros conocemos una persona unos minutos y decimos, este es raro. O decimos, este es loco, ¿no? O decimos, este algo. Y después, interiormente, dentro de nosotros, vamos buscando la justificación para eso que afirmamos la primera vez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Ujú. Y la verdad es que muchas veces nos llevamos grandes sorpresas. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de juzgar a las personas y ver que nosotros en realidad tenemos muchos más defectos, muchísimos más defectos que los demás. Lo que pasa es que los demás no lo ven y nosotros no lo reconocemos, que es lo peor. La oración eficaz, vamos con la oración eficaz. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Para obtener cosas que hay que hacer. Orar y buscar, ¿no? Yo le pregunto a veces a una persona, "Est- ¿cómo estás? Bien, me quedé sin trabajo. Ok. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando. ¿Pero fuiste a buscar? No. Y pero Mm. no te va a venir. O sea, las dos cosas van de la mano. Orás y vas a buscar. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O se le piden un pescado? ¿Le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan. ¿Cuál es la oración correcta? ¿Cuál es la oración correcta? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una estructura. Ahora la vamos a ver. La oración correcta es aquella que le hacemos a la persona correcta. ¿Se entiende? Porque vamos a ver después a un fariseo orando consigo mismo. ¿Alguna vez vieron a una persona orar consigo mismo? Mm. Bueno, el fariseo oraba consigo mismo. La oración correcta siempre es cuando está dirigida a la persona correcta. Si estás orando a la persona correcta, esa oración es la oración correcta. Y toda oración es en nombre de Jesús. ¿Sabían ustedes que nosotros no podemos presentarnos ante el Padre? Amén. De ninguna manera, ninguno de nosotros puede presentarnos ante el Padre si Jesús no intercede por nosotros. Es como que nosotros, ¿vieron cuando nosotros tenemos un amigo y estamos, suponiendo que estamos en un bar, en una confitería tomando algo, y le decimos a nuestro amigo, andá y decirle a ese grandote que está allá, ese físico-culturista, el boxeador ese, andá y decirle que le voy a dar una trompada y que le voy a dar una paliza, andá a decírselo. Y el hombre pero cuando se va le decimos, pero como cosa tuya, no, no que yo lo dije, como cosa tuya, decíselo.
Es básicamente lo que hacemos cuando oramos al Padre y está Jesús en el medio. Todo lo que le decimos al Padre es en nombre de Él, no en el nombre nuestro, porque el Padre no nos escucha a nosotros si no es por el Hijo, porque solamente el Padre tiene complacencia en el Hijo. ¿Se acuerdan del Jordán? Bien, la regla de oro, básica, fundamental, elemental y sumamente necesaria para entenderla para siempre. La regla de oro dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Es decir, miles y miles de años de historia, de escritos y de profecías resumidas en una sola regla de oro. ¿Vieron que el Evangelio es simple? Es simple de entender. Lo que yo quiero que me ocurra a mí es lo que tengo que hacer por otro. Es lo que deseo por otro. Vamos, con la puerta y el camino angosto. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha, pero para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Es decir, el camino a Dios viene por muchísimos caminos que son anchos, ¿no? Muchas religiones, muchas pseudo religiones, muchas sectas, cientologías y demás hierbas. Pero el camino, la verdad y la vida, ya sabemos quién es. Es Jesús, Cristo. Jesús. Bueno, voy a terminar acá, voy a terminar acá. El árbol y su fruto. Dice Jesús algo que hay una parte de este pasaje que a mí me causó un trauma, quiero confesarlo, quiero que lo sepan. Mm. Por un tiempo me traumó, escuchen, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces o rapaces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas en los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Y esta es la parte que me afectó poderosamente. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. El profeta, el ministro, el siervo, el cristiano, se conoce por su fruto, no por otra cosa, es por su fruto. Pero la segunda parte es la que más me movilizó hace mucho tiempo, ¿eh? En mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se puede profetizar en su nombre, se puede expulsar demonios en su nombre, se puede hacer milagros en su nombre, sin que Dios nos conozca, sin que Dios nos conozca. La palabra más triste del mundo no es cáncer, no es divorcio, no es muerte. La palabra más triste y más angustiante y desgarradora del mundo es para un cristiano que Dios diga, nunca te conocí. A pesar, a pesar de que en su nombre tal vez hicimos muchas de estas cosas. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más por este tiempo tan especial. Gracias por acercarnos a vos, como en aquel día los discípulos estaban cerca tuyo escuchando tus enseñanzas. Yo te pido en el nombre, en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo,
que estas enseñanzas, estos principios, estas verdades se metan dentro de nosotros y se sellen por fuego, Señor, en nuestro corazón, para seguir creciendo, para que cada día podamos ser más parecidos y nos asemejemos más a Cristo. Señor, danos un fin de semana victorioso en tu nombre, donde en nuestras iglesias pueda fluir el Espíritu Santo y donde puedan ocurrir maravillas, milagros y vos puedas ser el protagonista en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida y en todos los órdenes de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, buenas noches para todos. Perdón, no Buenas se noches. vayan, no se vayan, no se vayan. Tenemos receso invernal. Tenemos receso. Claro. 24 y 31. 24 y 31 no tenemos clases. ¿De acuerdo? Ah, Amén. Porque tenemos que ir a esquiar a Bariloche todos. ¿Sí? O a Mendoza. Vimos. Amén. Entonces, si nos invitan a Venga a Mendoza. Mendoza. Porque a Mendoza sí, no invitan ahí, no Hay invitan. mucha nieve en Mendoza. Pero no invitan. Si invitaran, bueno. Venga, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga. Igualmente, pastor, gracias. Bendiciones. Bendiciones. gracias. Gracias a todos. Profe, capaz que Lo esperamos acá en Mendoza por un partido, ¿eh? Te tomo la palabra, ¿eh? Te Por tomo la favor, palabra, por favor, María. bendiciones. Felices Hermosa clase. vacaciones. No, falta igual, falta. 24 y 31. No, 24 y 31, falta. Faltan dos. Sí, ya lo anoté. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones. Nos quedan 2 clases Que Dios más. lo bendiga, pastor. Bendiciones. Dios les bendiga a todos, buenas noches. Bueno, buenas noches, Luis. Saludos a Lili. Saludos a la familia. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bendiciones. Acá estoy. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Oye, otra vez. Bendiciones.